Hoy teníamos otro programa preparado para el lunes, pero el inicio del mayor enfrentamiento entre Israel y Palestina en las últimas décadas, después del ataque de Hamás y la respuesta israelí, nos ha hecho preparar este especial que os ofrecemos. Violeta, crudos días. Crudo días. Vamos a repasar lo ocurrido en estas horas terribles. Ya se contabilizan más de 1.100 muertos y más de 2.300 heridos después de que el grupo armado palestino Hamás lanzara a primera hora del sábado una inesperada operación múltiple por tierra, mar y aire con una repercusión sin precedentes en los 16 años de bloqueo israelí a la Franja de Gaza y en el último medio siglo, y de que Israel respondiera bombardeando la franja. La fecha no es casual, se cumple el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, el ataque de Egipto y Siria contra Israel en 1973, en ese día sagrado para los judíos, día de la expiación y el perdón, que también coincidió con un día sagrado para los musulmanes, que celebraban la revelación del Corán a Mahoma. Solo una hora después del aniversario, las milicias palestinas disparaban hasta 3.500 proyectiles y decenas de milicianos consiguieron infiltrarse en varias localidades israelíes, incluso mediante paracaídas, lanchas anfibias y tomar como rehenes a militares y civiles. La llamada Operación Tormenta de Al-Aqsa tumbó la férrea defensa israelí y por momentos grupos armados palestinos recorrieron zonas residenciales de ciudades israelíes, algo que no se veía desde la creación del Estado de Israel en 1948. Para que nos hagamos una medida de la escalada bélica, el número de muertos israelíes entre 2008 y septiembre de 2023 es de 308 personas, la misma cifra que dejó esta operación solo en las primeras 24 horas. La respuesta fue inmediata. 5, 4, 3, 2, 1. Apenas 6 horas después, Israel declaraba el estado de guerra y respondía con aviones de combate y bombardeo masivo a efectivos de Hamás en territorio palestino, que alcanzaba también a ambulancias y hospitales en una operación bautizada como Espadas de Hierro. Netanyahu ordena cortar la electricidad a la franja. Las fuerzas de defensa de Israel avisan de que atacarán toda la infraestructura terrorista de Hamás y las residencias de todos sus comandantes, pero los bombardeos caen en el corazón de Gaza, donde viven los civiles. El domingo se abre un segundo frente en la frontera con Líbano. El grupo chií Hezbollah lanza morteros y misiles en apoyo a Hamás en el sur de Israel, que prevé una guerra larga y difícil contra Gaza. Dicen, saldremos victoriosos pese al precio inaceptable, dice Netanyahu, el primer ministro israelí, que insta a los gazatíes a huir porque piensa atacar con toda su fuerza. Nos preguntamos a dónde puede huir de Gaza una población sitiada y encarcelada. ¿Y cómo es posible que una milicia ponga en jaque a la mayor potencia militar de la región? ¿Y qué consecuencias puede tener para la población de ambos lados? ¿Y qué hará el resto del mundo ante este punto de inflexión de la ocupación y el apartheid israelí en Palestina? Hay casi 70.000 que han abandonado sus casas porque están cerca a los bombardeos israelíes y ya ahora viven en escuelas que se han abierto sus puertas para las familias. Lo primero que hacemos es irnos a Palestina. Desde Ramallah, en Cisjordania, nos ha atendido Nour Odeh, periodista y analista política, activista y exportavoz de la Autoridad Nacional Palestina, a la que escuchábamos también al inicio del programa. ¿Qué nos ha contado? Que lo que ha ocurrido era esperable y más con el actual gobierno israelí de extrema derecha. Yo creo que esperar ese tipo de escalada de la violencia fue muy lógico. La sorpresa fue de cómo pasó y cuánto de violente fue, pero Israel lleva un año matando palestinos, atacando a las ciudades y provocando a los palestinos en un montón de maneras, mientras este gobierno de la derecha, de la extrema, ni siquiera quiere hablar con los palestinos. No acepta que los palestinos son un pueblo, que tienen derechos, que merecen vivir en seguridad o en libertad. Entonces, muchos estaban diciendo que vamos a llegar a un punto como eso. Ahora, ¿por qué pasó en este momento y cómo pasó? Esa es otra cosa, pero tenemos que pensar por qué pasó eso y cómo podemos cambiar esa situación, no con más violencia, sino con resolver las causas. ¿Por qué pasa eso cada unos de meses o unos de años?
por qué pasa cada cierto tiempo, ya lo sabemos, pero le hemos preguntado precisamente por qué ahora el ataque más importante en décadas, y lo interesante es que la guerra de Ucrania también ha tenido en Palestina un efecto. Lo que está pasando ahora es histórico, no hay otra manera de verlo, y yo creo que va a cambiar mucho después de esos eventos. Aún es temprano saber cómo ese cambio va a pasar, pero es muy claro que para los palestinos esa es una época nueva, no solamente en su lucha para la libertad, en su resistencia contra la ocupación, pero también en su relación con el mundo, porque ver el mundo castigando a la ocupación como hacen en Ucrania, por ejemplo, es muy difícil para los palestinos, es muy difícil entender ese nivel de hipocresía, ese nivel de tratar un pueblo en una manera diferente solamente porque no son aliados, no son parecidos a los europeos, no sé razón, pero yo creo que eso va a ser una cosa que afecta a cómo los palestinos ven el mundo y cuánta esperanza tienen también en ese sistema internacional que dice que los derechos humanos deben de aplicarse a todos igualmente, porque ahora eso no es el caso. No es el caso, no se aplica por igual a todas las poblaciones ni a todos los países del mundo. Es histórico este ataque, lo dicen también quienes llevan años siguiendo este maldito conflicto. Por primera vez en mis 32 años de carrera, las víctimas israelíes superan por ahora las palestinas. Para entender la significación del ataque de Hamás, hay que recordar que Israel perdió a 654 militares en la Primera Guerra del Líbano, de 1982 a 1985. Esto escribía en Twitter Javier Espinosa, que ha sido corresponsal en la Guerra del Golfo y los Balcanes, ha cubierto el genocidio de Ruanda o el fin del apartheid en Sudáfrica, además de conflictos como el de Haití, Sierra Leona, Irak, Ecuador y Colombia, entre muchos otros. Lleva 3 décadas contando el mundo, casi la mitad desde Oriente Medio. En Jerusalén y Beirut narró las primaveras árabes y las posteriores guerras civiles de Libia, Siria o Yemen. En 2013 fue secuestrado en Siria por el grupo Estado Islámico, que le mantuvo medio año en cautividad. Vamos, digamos que algo sabe de conflictos en general y de este en particular. Javier, crudos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Por qué ahora esta operación militar palestina sin precedentes en medio siglo? ¿Qué crees que significa? Bueno, la pregunta no sería por qué ahora, la pregunta sería cómo no ha ocurrido antes, ¿no? O sea, digamos que Gaza para mí siempre fue un experimento inhumano, se podría describir, en el que se encerró una población de casi 2 millones de personas en una cárcel al aire libre, en unas situaciones de precariedad absoluta, ¿no? Yo recuerdo todas las conversaciones que mantenía con la gente allí, con los expertos, incluso independientes, ¿no? Que me decían, esto va a llevar a la gente a la desesperación, y la desesperación te lleva a la radicalización, con lo cual los rebrotes de violencia van a ser una constante en esa franja. Ahora, lo han sido ahora y lo serán en el futuro, porque digamos que, como se escuchaba antes, este tipo de episodios de violencia brutal ocurren cada cierto tiempo, son recurrentes. La cuestión original del problema es que no se puede mantener a la población en esa situación de constante humillación, de violación absoluta de los derechos humanos, porque la gente explota. Cuando acorralas a alguien en una esquina, pues al final explota, evidentemente. Dices que la ocupación ha sido un cáncer que ha devorado a Israel, pero sus efectos se han contagiado a las víctimas, los palestinos. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que les ha llevado al extremismo de Hamás, porque hay que recordar que Hamás es un grupo extremista. Pero lo más curioso es que no aprendemos y que Israel no aprende de sus errores. O sea, Hamás fue un grupo que fue financiado en sus orígenes por Israel, y además lo han reconocido abiertamente altos dirigentes del ejército de Israel, para contrarrestar a la Organización de Liberación de Palestina, ¿no? Pero era un grupo que procedía de los hermanos musulmanes, que son una de las facciones, digamos, más comedidas de todo el islamismo. ¿Qué ocurre ahora? Que estamos viendo cómo Israel se aproxima a un país como Arabia Saudí, que es el origen del ideario que inspiró al Estado Islámico. Con lo cual mi pregunta es, ¿qué puede salir mal para el futuro si Israel se acerca a un país como Arabia Saudí y permite que este país desarrolle una bomba atómica? Quiero decir, puede ser que eliminen a Hamás, no lo dudo, eliminaron a la OLP,
y les surgió Hamás, y puede ser que eliminen ahora Hamás y que les surja algo peor, porque mientras que exista ocupación va a existir resistencia. Eso es una regla matemática de la historia. Con lo cual, bueno, pues habrá que ver cómo termina esta ofensiva, que luego va a terminar en tragedia, en catástrofe humanitaria, porque va a haber miles de muertos, y esperar ya la siguiente. Javier, ¿tú crees que esta escalada del conflicto significa que la ocupación se está desmoronando como posibilidad real para Israel? Bueno, eso no lo sé. Eso es un juicio que no me atrevo a hacer. Lo que sí es cierto es que por primera vez yo había percibido en los últimos meses una cierta fractura dentro de la propia sociedad israelí. Yo siempre he tenido la idea de que el fin de la ocupación no va a venir de los palestinos, porque los palestinos han sido machacados en todos los estratos, sino de los propios israelíes. Y no va a venir porque los israelíes se convenzan de que la ocupación es mala, sino porque se van a empezar a pelear entre ellos, porque es una sociedad con numerosas contradicciones, enormes contradicciones. Yo he visto pedir a grupos extremistas judíos que le volasen la cabeza a grupos extremistas laicos, a grupos laicos judíos. Lo he visto en una manifestación en la que ellos me decían, sí, me están diciendo que ojalá se vuele alguien en mi casa, con mi familia. Y bueno, tenemos el ejemplo más claro, que el único primer ministro judío que ha sido asesinado se asesinó por un fanático judío, no por un palestino. Entonces, yo eso sí lo había visto en los últimos meses, a causa del gobierno cada vez más autoritario y más aliado de los fanáticos judíos de Netanyahu. Eso va a desaparecer de momento, porque las guerras siempre aunan al pueblo judío, pero cuando acabe, esas fisuras se van a reabrir. ¿Hasta qué punto eso va a provocar que en algún momento un sector de la sociedad se enfrente a otro y eso sí provoque el final de la ocupación? Pues eso ya lo veremos, pero no de momento. O sea, de momento, al revés, la ocupación se reforzará, y no dudo que el gobierno fundamentalista, los sectores fundamentalistas judíos que ahora no están aliados con Netanyahu, aboguen por la anexión de los territorios ocupados, que es lo que llevan haciendo muchísimo tiempo, ¿no? O sea, cuanto peor, mejor es para ellos. Es una teoría siempre de los fundamentalistas. Y la peor parte se la sigue llevando, como casi siempre, esa cárcel a cielo abierto, que es la Franja de Gaza, donde viven o sobreviven 2 de los 5 millones de habitantes de Palestina. Ashraf Al-Zuli es un músico y cantante palestino refugiado en el campo de refugiados de Al-Bas, en el sur del Líbano. Con su música recibimos a Musab Basir, que es periodista gazatí, actualmente reside en España y ha pasado una década informando desde la franja para medios como Hispan TV. También ha sido intérprete para organizaciones como Médicos Sin Fronteras o la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Y tristemente, también ha sido prisionero político de Israel. Musab, crudos días. Buenos días. ¿Qué informaciones te llegan? ¿Cómo están tus familiares, amigos y conocidos en Gaza? Bueno, lo personal es general, lo general es personal. Yo no puedo decir que mi familia va bien, mientras que hasta ahora más de 91 niños muertos. Todavía la respuesta israelí verdadera no ha llegado. La gente está esperando la reacción israelí verdadera, aunque llevamos 2 días con bombardeos masivos desde el aire. Pero Israel ha movilizado todos sus reservistas. Y bueno, por profesión como periodista y como analista político, estoy siguiendo los medios israelíes desde 2 días, que llevan tertulias abiertas. Y solo para vuestra información, si queréis entender exactamente cómo piensa el régimen israelí, hay que seguir las cuentas oficiales israelíes en hebreo, no en español ni en inglés. Para que tengamos una idea, la cadena oficial israelí Kan, las 2 cadenas laicas del mainstream, la cadena 12 y la cadena 13, no estoy hablando de cadenas de colonos ni de cadenas religiosas, están repitiendo desde sus tertulias animadas por personas que se llaman periodistas, analistas, militares reservistas, exmilitares, por políticos. Están repitiendo un campo semántico bastante preocupante, y este campo semántico se resume en las frases siguientes. 1, tenemos que recoger apoyo internacional. 2, estamos frente a un enemigo que nos quiere matar a todos. 3,
hay que aniquilar la base del terrorismo en la Franja de Gaza. 4, hay que aniquilar Hamas. Se utiliza mucho la palabra aniquilar y eso se repite todo el tiempo. Por ironía, son las mismas cadenas que supuestamente abogan por los derechos humanos y contra el gobierno de extrema derecha. Pero claro, es una democracia que es exclusiva para los judíos. Yo creo que hay unas palabras, unas nociones claves que tenemos que mantener en cuenta. Uno, no se trata de un conflicto, es un colonialismo, porque no solo tenemos aquí a una ocupación que ha empezado en el 67, un bloqueo que empezó en 2006, tenemos una limpieza étnica que empezó en el 48, un proyecto sionista que empezó en finales del siglo XIX. La primera organización terrorista que se creó en el año 1907, que se convirtió en Hashomer Hatzair, que luego se desarrolló y se convirtió en el Haganah, que cometió la Nakba, y luego en el ejército israelí es una organización de la llamada izquierda sionista. Y su eslogan fue con sangre y fuego Yehudá se cayó, y con sangre y fuego Yehudá se levantará. Y lo estamos teniendo desde entonces hasta ahora, con sangre y fuego. Otra noción muy importante que hay que saber, en Israel es un régimen. ¿Y qué significa régimen? Régimen es algo basado sobre una ideología. En Israel no tenemos constitución, tenemos leyes de bases basándose sobre la ideología sionista. Y para que tengamos una idea más completa de los medios en Israel, según la ley, que llama la ley de la segunda autoridad de difusión del año 1986, cuando abrieron el camino a televisiones privadas, no se puede tener permiso para emitir sin comprometerse a los valores del sionismo. Y ahí lo tenemos. Y teniendo esto presente en mente, tenemos que saber que ahora con este colonialismo hay que tomar medidas claras y hay que llamar las cosas con su nombre. Lo de conflicto es impertinente, lo de ataque o contraataque tampoco. Estamos aquí en una explosión, como acaba de decir mi colega anteriormente, era algo previsible, algo inevitable. Y la cuestión ahora, ¿qué ha llevado a nosotros hasta aquí y qué va a suceder? Me temo mucho que estamos frente a algo que va a ser lo peor desde la ocupación de 1967. Musab, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha pedido a los habitantes de la Franja de Gaza que salgan, que abandonen la ciudad. Es irónico porque pueden salir, hay corredores humanitarios. ¿A dónde pueden escapar los palestinos de la Franja que lleva 16 años de bloqueo? Hablamos de 2 millones de personas. Bueno, yo tengo una idea muy buena que no le gustará a Netanyahu, no me importa, que vuelvan a los territorios limpiados étnicamente en el año 1948. Esa es la mentalidad colonialista. Es una mentalidad que vive en la superioridad, que no ve la realidad o simplemente desrespeta el cociente intelectual de la gente que escucha. No es la primera vez que han dicho. En todas las operaciones militares anteriores dicen que los civiles se marchan de ahí. Vale, yo estoy de acuerdo. Nos marcharemos de ahí, pero volveremos a los territorios limpiados étnicamente. Netanyahu ha tenido con esta declaración el premio del criminal de guerra del día del 7 de octubre. Actualmente Israel tiene el gobierno más a la derecha de su historia. Musab, tú recientemente contabas la situación de los presos palestinos en cárceles israelíes. Hay incluso un proyecto de ley para aplicar la pena de muerte a los saboteadores. ¿Cómo es esa situación? Bueno, es el primer gobierno de extrema derecha, pero la Nakba, la limpieza étnica llevada contra el pueblo palestino, la llevó el gobierno más de extrema izquierda en la historia sionista. Como derecha e izquierda es una división pertinente. Se trata de dos de dos corrientes de la misma ideología. En el modus operandi un poco son diferentes. Uno es más disimulado y el otro es más claro. En cuanto a la pena de muerte, es la misma que el ente colonialista sionista no quiere entender o pasa de ella. Nos están colonizando desde al mínimo un siglo antes de la declaración del Estado de Israel y no entienden cómo piensa el palestino, el árabe en general. La noción del sacrificio para una causa y para la patria es muy presente.
y no es la muerte y la amenaza de muerte que va a parar la lucha del pueblo palestino. Eso es por un lado. Y por otro lado, no sé si algún día las gentes que apoyan al antisionista, las gentes de Occidente, que levantan todas las banderas menos la bandera palestina, que entiendan que Israel no forma parte de ningún mundo civilizado. No sé si el mundo civilizado existe o no. Y al mismo tiempo, Israel comparte otros valores que son totalmente diferentes. Javier, tú en Twitter citabas un artículo del antiguo corresponsal del Guardian en Jerusalén, Chris McGreal, en el que habla del informe de Amnistía Internacional calificando a Israel de apartheid, como también han hecho observadores de la ONU, por cierto, algo que niega el lobby pro-israelí en Estados Unidos o periódicos como el Wall Street Journal, pero que aceptan incluso políticos moderados israelíes nada sospechosos de antisemitismo. ¿Cómo es el avance de esos colonos israelíes? ¿Por qué quedan impunes? ¿Y hay quien en Israel empieza a darse cuenta de esto? Bueno, sí, hay muchas... Le preguntaba a Javier, perdóname, Musab. Perdón. Bueno, sí, es una realidad que nosotros los que vivíamos allí vimos desde hace muchísimos años. Chris McGreal, yo fui compañero de Chris McGreal precisamente en el final del apartheid en Sudáfrica, y por eso vimos las similitudes enseguida, ¿no? Y ahora ya hay algunas ONGs israelíes como B'Tselem que sí que reconocen que lo que se ha establecido allí es un sistema idéntico al apartheid, porque es que además Sharon lo dijo en público. Sharon hace muchos años ya se lo dijo al primer ministro, le dijo que el gran ejemplo a seguir era el ejemplo de los batustanes sudafricanos que ellos habían admirado en la Sudáfrica del apartheid. Es un sistema en el que todo es paralelo. O sea, hay carreteras paralelas para los colonos blancos y carreteras paralelas para los negros palestinos. El sistema legal es independiente para los colonos israelíes y para los palestinos. El sistema de castigos es independiente. El control militar, los colonos pueden ir a donde le dan la gana, mientras que los palestinos tienen que pedir en muchísimos casos permisos incluso para ir a la escuela. Las entradas a las poblaciones palestinas son casi idénticas a las entradas que nosotros veíamos en los batustanes negros de Sudáfrica, con rejas, con puertas de metal, posiciones del ejército vigilando. Quiero decir, en las similitudes con el régimen sudafricano del apartheid son exactas, y además no es que son exactas, es que las imitaron, o sea, porque ellos las consideraban el ejemplo a seguir. El Estado palestino, los famosos dos estados palestinos, o sea, dos estados, son inviables, porque a lo que ha quedado reducido la Palestina ocupada es a una serie de bolsones inconexos, inviables económicamente, y que Israel pensaba conectar por medio de túneles y puentes, o sea, algo surrealista que no hubiese funcionado nunca. Y como siempre dije yo, y como siempre han dicho otros muchos expertos, ahora mismo ya la única solución que existe a este conflicto es un Estado de ciudadanos, ni palestinos, ni judíos, ni musulmanes, ciudadanos de un Estado democrático, un hombre, un voto, que fue lo que solucionó el conflicto de Sudáfrica, cuando se puso la fórmula de un hombre, un voto. Musab, ¿tú tienes esperanza en que dentro de Israel haya una oposición que acabe con esta política de apartheid? A largo plazo sí, a corto plazo no. De hecho, yo mismo estoy todavía y seguiré involucrado con muchas acciones conjuntas que hago con judíos judíos israelíes antisionistas. De hecho, hemos trabajado algo para documentar y precisar lugares de casas de refugiados palestinos con estos queridos colegas. Pero para que haya un corriente bastante considerable dentro de las comunidades que forman el público israelí. Yo soy contra llamar al público israelí sociedad, porque sociedad significa un grupo de personas que viven en una tierra desde mucho tiempo con una experiencia socioeconómica continua, lo que no es el caso de Israel. Entonces, para que haya un corriente así, se necesitan, en mi punto de vista, como una persona politizada palestina, dos cosas. Uno, que haya un movimiento de masas palestino que lidera la lucha del pueblo palestino en la narrativa palestina.
porque todas las facciones que existen, empezando por la OLP, que no está elegida democráticamente desde su creación y no tiene ninguna legitimidad de hablar de nombre del pueblo palestino, llegando a Hamas, que no representa al pueblo palestino, que no está elegido democráticamente, que adopta una ideología que no refleja lo que piensa el pueblo palestino. Todos estos tienen que ser puestos aparte. Eso es una tarea revolucionaria palestina en primer lugar. En segundo lugar, se necesita una acción internacional, bueno, aparte de coordinar también y crear esa conciencia, ese discurso, publicarlo entre los israelíes. Se necesita una bofetada buena desde el mundo. Esta bofetada se llama boicotear a Israel, desinvertir de Israel y sancionar Israel. A partir de ahí empezarán a pensar y reconsiderar las cosas. Es un proceso que durará mucho tiempo y necesita que sea liderado por un movimiento de masas que tienen unos intereses totalmente diferentes de los círculos económico-políticos que están mandando en nuestra región y en el mundo. Desde aquí también hemos apoyado en innumerables ocasiones la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones, el BDS, para acabar con ese apartheid. Musab Basir, Javier Espinosa, muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Esto no es un programa de radio. Esto no es una república independiente. Esto no es un estudio de grabación. Esto no es un lugar de encuentro. Esto es todo eso y mucho más. Esto es carne cruda. Mucho más que un programa de radio. El ataque de Hamas ha sido comparado con el 11S estadounidense porque ha dejado al descubierto que la fortaleza israelí no es tan inexpugnable como parece. Sobre eso ha escrito en nuestro medio asociado El Diario.es uno de nuestros analistas internacionales de cabecera, Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, a quien queremos preguntar por las operaciones militares en curso. Jesús, crudos días. Hola, buenos días. ¿A qué achacas esa increíble brecha en la seguridad israelí? ¿La famosa cúpula de hierro no es tan inexpugnable como creíamos? Bueno, impenetrable en ningún caso lo ha sido, pero desde luego cabe imaginar que Israel pensaba que era suficiente para poder disuadir a Hamas y al resto de grupos que se han movilizado en esta operación de llevar a cabo algo de esas dimensiones. Yo creo que no se trata tanto, a veces se ha dicho ya en estos 2 últimos días, que ha sido un fallo de información, puesto que parece increíble que el Mossad y los servicios israelíes no hayan detectado lo que estaba ocurriendo. Yo creo que es básicamente un fallo de valoración de inteligencia. Es decir, a partir de la información que Israel ha podido ir acumulando, hay que recordar que tiene colaboracionistas dentro de Gaza, que tiene medios técnicos para poder saber lo que ocurre por tierra, mar y aire en cualquier rincón de la franja de Gaza. Lo que ha calculado Israel, y es en lo que se ha equivocado, es en pensar que todo su aparataje tecnológico y la capacidad operativa de sus Fuerzas Armadas eran elementos suficientemente disuasorios que llevarían a que Hamas y el resto de grupos nunca se atrevieran a dar un golpe de estas dimensiones por el temor a la represalia, entendiendo que sería una represalia brutal que podría incluso llegar a eliminarlos. Eso es lo que ha fallado. Y por parte de Hamas, lo que hay que entender es que ha utilizado la última de las bazas que le quedan, que es básicamente utilizar la violencia para poder de ese modo doblegar al gobierno de Israel, fundamentalmente no solo con el ataque artillero masivo que ha conseguido saturar las defensas tanto de la cúpula de hierro como de la Onda de David, que es el otro sistema conocido, así como los sistemas estadounidenses Patriot, sino también con la infiltración de grupos dentro del territorio israelí en las dimensiones en las que lo hemos visto, que le han permitido contar ahora con más de un centenar de prisioneros con los que evidentemente va a intentar jugar a partir de ahora. ¿Y cuáles crees que son los objetivos que tenía Hamas con este ataque? Básicamente, como digo, intentar, por un lado, doblegar al gobierno israelí, pensando que de ese modo Israel acabaría modificando su rumbo. Si nos fijamos, no ha tenido unos objetivos en la infiltración terrestre, no han sido objetivos que pudimos pensar edificios gubernamentales, infraestructuras críticas, sino que lo que ha buscado es directamente crear un clima de temor generalizado, atacando indiscriminadamente a todo lo que se movía. A partir de ahí, lo que ha buscado fundamentalmente es hacerse con prisioneros, tanto civiles como militares, tanto vivos como muertos. Su valor
en esta macabra cuenta que puede hacer ahora mismo Hamás y el resto de los grupos que han participado, es que de ese modo ahora tienen dos bazas. Por un lado, prisioneros que pueden intercambiar por los suyos. Hay que recordar que Israel tiene miles de prisioneros en sus cárceles que son palestinos, lo cual, si consigue un intercambio como en ocasiones anteriores, en una relación absolutamente desigual, eso le permitirá jamás recobrar ciertas simpatías en la calle palestina. Y por otro lado, esos mismos civiles que ahora tienen en sus manos y esos militares les sirven como escudos humanos para evitar que la represalia israelí acabe eliminando toda su capacidad operativa hacia el futuro. Luego entiendo que esos han sido los objetivos más próximos. Por encima de eso... Sí, por encima de eso, obviamente, hay que pensar en Irán y su intento de boicotear de cualquier manera el proceso de normalización entre Arabia Saudí e Israel, que estaba llegando ya a sus últimos pasos. Jesús, se asegura que Hamás ha tenido que contar con la ayuda externa de aliados como Irán o el libanés Hezbollah. El Wall Street Journal aseguraba que, según fuentes de Hamás, fue Teherán quien dio la luz verde para el inicio de la operación. ¿Das crédito a estas informaciones? ¿Cómo han podido entrar armas iraníes en una franja bloqueada? Bueno, llevan años entrando armas iraníes en la Franja de Gaza, tanto por los túneles, fundamentalmente a través del territorio egipcio, como también por mar, en diferentes operaciones que han sido detectadas unas, pero otras no. Pero a eso hay que añadirle el hecho de que ya con el tiempo Hamás y la Yihad Islámica y otros grupos que están localizados dentro de la Franja de Gaza se han dotado ya de una cierta capacidad de fabricación de cohetes y misiles. Evidentemente no son los más sofisticados, no son los de mayor precisión, pero sirven para el propósito que se buscaba en este caso. Hay que entender que el lanzamiento de miles de cohetes y misiles simultáneos lo que han buscado fundamentalmente es saturar las defensas antiaéreas israelíes, permitiendo que de ese modo algunos de esos cohetes y misiles pudieran caer en territorio israelí. Daba igual contra qué objetivo, que como digo no son muy precisos, pero en ese contexto de crear un clima de terror, evidentemente con eso ya les valía. Luego hay que entender que efectivamente la conexión con Irán existe desde hace mucho tiempo. Hay que entender que la conexión con Hezbollah también existe. Da igual si los palestinos, y en este caso concreto Hamás y la Yihad, son de la rama suní del Islam, y si Irán es de la rama chií del Islam. En fin, vale aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y por lo tanto eso nos hace entender que ha habido colaboración desde hace mucho tiempo y que por lo tanto esto sirve tanto a los que lo han ejecutado desde dentro de la Franja de Gaza como a Irán con unas pretensiones estratégicas de mayor alcance. Estados Unidos y la mayoría de países occidentales se han posicionado inmediatamente del lado israelí, entre ellos también la Unión Europea, que ha calificado de terrorismo de la peor especie la operación de Hamás, aunque ha pedido el fin de la violencia por ambas partes. Llama la atención, o quizá no tanto conociendo a Zelensky, que un país agredido como Ucrania se haya posicionado a favor de un país ocupante como Israel. ¿Hasta dónde crees que puede llegar el apoyo de las potencias internacionales y hasta dónde la respuesta de Israel? A corto plazo se repiten esas condenas absolutamente inútiles que diferentes representantes de la comunidad internacional, gobiernos nacionales, expresan cuando se produce un estallido de violencia. No deja de ser chocante que no hagan lo mismo cuando es por el otro lado Israel quien ejecuta también ese tipo de acciones que ponen violaciones de derechos humanos, violaciones del derecho internacional. En cualquier caso son condenas que, más allá de pedir moderación de las partes, una moderación que otra una de las partes enfrentadas, pero no a la otra. Desde ese punto de vista, desgraciadamente no espero mucho de la comunidad internacional. En primer lugar, de la ONU, que se ha mostrado absolutamente impotente en los más de 70 años que lleva el conflicto abierto para poder resolverlo. Y tampoco desde el punto de vista de los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, que lo que cabe imaginar es que ahora mismo van a reforzar su apoyo y sus simpatías con Israel. Si lo miro al revés, uno de los problemas que va a tener Hamás ahora mismo es la dificultad enorme para encontrar simpatías internacionales, porque la brutalidad de las acciones cometidas va a hacer que, por lo menos de manera inmediata y puntual, se vuelque la balanza en su contra y que todo sea una sucesión de condenas, lo cual no quita, ya digo, la voluntad de Hamás y Yihad Islámica y el resto de grupos para seguir manteniendo esa estrategia de fuerza, porque hay que recordar que hasta ahora los palestinos, por el camino de la paz, apenas han conseguido nada.
siguen pensando algunos que por el camino de la violencia y de la guerra pueden conseguir algo de Israel y del resto de los países de la zona. Al revés, Israel ha conseguido bastante por el camino de la paz y ha conseguido mucho más por el camino de la violencia y de la guerra. Desgraciadamente, eso apunta a una dinámica que va a mantener en el tiempo, ahora ya en el contexto de esta represalia que está poniendo en marcha Israel. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, siempre es muy instructivo escucharte. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Javier. Buenos días. Nuestras madres lloran, nuestros padres viven angustiados, nuestra tierra está desapareciendo. Tú creciste mimado mientras nosotros crecimos en la pobreza. ¿Quién creció en libertad y quién creció en confinamiento? Él se convirtió en un luchador por la libertad, tú lo convertiste en un criminal. ¿Y tú, terrorista? ¿Me llamas terrorista? Es la letra de ¿Terrorista quién? Del grupo de rap palestino Dam, Sangre en árabe, que critica desde la amarga ironía la retórica israelí contra quienes ejercen su derecho a la resistencia. Para hablar de ese derecho tenemos con nosotras a Itxaso Domínguez de Olazábal, doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora de Relaciones Internacionales en la Carlos III y autora del libro Palestina, Ocupación, Colonización, Segregación, publicado por Catarata. Itxaso, egunon. Hola, buenos días. Podríamos decir. La reacción de los países occidentales ha sido unánime, condenas sin fisuras a Hamás, respaldo absoluto a Israel y en la mayoría de los casos ni una palabra de los centenares de palestinos muertos en los bombardeos de represalia de Israel en Gaza. ¿Debería sorprendernos? En realidad, cada vez que hay violencia, en una espiral de violencia que se ha extendido durante más de 70 años, no debería sorprendernos a nadie. Evidentemente, la intensidad de la violencia en cada uno de estos episodios es lo que más nos sorprende. Tú eres muy crítica con esa doble moral al tratar la violencia ejercida por Israel como fuerza ocupante y la resistencia palestina. Te queremos preguntar qué significa esa frase que están repitiendo activistas contra la ocupación. Descolonizar no es una metáfora. ¿Se refiere a operaciones, ataques como este? Se refieren sobre todo a que durante estos últimos años y décadas, pero sobre todo años en la academia, sobre todo occidental, se ha hablado mucho de lo que es descolonizar la academia, descolonizar los museos, descolonizar la cultura, descolonizar las instituciones, sin en ningún momento explicitar a qué se refieren. Mientras que cuando hablamos de descolonización y de los actos de descolonización que han existido en el pasado, por ejemplo en Argelia, pero en otros muchos países del sur global que aspiraban a la independencia de las potencias colonizadoras, la descolonización en muy pocas ocasiones fue pacífica, ¿verdad? La descolonización, el fin de esta dominación por numerosísimos medios que significa la colonización requiere violencia, y eso es lo que decían Frantz Fanon y han dicho muchísimos otros intelectuales que han escrito sobre este fenómeno. El foco se pone siempre en esa respuesta violenta de los palestinos, obviando cualquier otro tipo de resistencia. ¿Qué otras resistencias podemos encontrar en el terreno y en la diáspora? Al final la resistencia palestina, al igual que la violencia israelí, es multidimensional y se puede entender de muchas maneras, tanto simbólicas como corpóreas y en muchos territorios, y también a lo largo y ancho del mundo, por ejemplo, contra los palestinos en forma de censura, sin por ejemplo, permitirles ejercer su derecho al boicot. Se me ocurren también, esto ocurre en el caso de los palestinos, existe una resistencia violenta que, como están alegando muchos de ellos, ampara el derecho internacional. Existe una resistencia en forma de información, en forma de educación pública, en forma de solidaridad entre todos los palestinos, la diáspora palestina y los palestinos dentro de la Palestina histórica, a los dos lados de la línea verde. Existe solidaridad, pero también con otros pueblos del sur global, con otras comunidades indígenas en países como Estados Unidos, como Australia, como Canadá, también en América Latina, donde sabemos que también existen una importante población palestina. Es una resistencia, además, que, como los propios palestinos dicen en muchísimas ocasiones, es su propia existencia representa resistencia, ¿verdad? Existir es resistir, porque uno de los objetivos del proyecto sionista en la Palestina histórica es el mayor área de territorio posible con el menor número de palestinos posibles. Y si los palestinos se empeñan en permanecer en la tierra, que es lo que han hecho durante estos últimos 70 años o incluso
más décadas, esta resistencia es muy efectiva, si nos damos cuenta. Labor nuestra de los medios también hablar más de esas resistencias, de esa otra resistencia. Por fin empieza a generalizarse el concepto de apartheid para denominar esta realidad sobre el terreno. ¿Tú ves un avance real hacia reconocer el sistema de segregación y discriminación impuesto por Israel? Creo que veo un avance real. Al final, si tenemos en cuenta los acontecimientos a lo largo de estos últimos años, hay algo que se denomina la realidad de un Estado. Es innegable que Israel tiene soberanía de distintas formas y a través de distintos regímenes legales en todo el territorio que representan Israel y lo que en futuro tendría que ser el Estado palestino, ¿verdad? Incluso sobre la Franja de Gaza, bajo la forma de bloqueo. Y al final, cuando tienes ese tipo de soberanía y ese tipo de control y dominación total sobre un territorio, y eres tú el que decides a qué regímenes legales van a ser sometidos las distintas poblaciones, tanto los judíos israelíes, tanto los colonos como los ciudadanos al otro lado de la línea verde, como los ciudadanos palestinos de Israel, pero también los palestinos bajo ocupación, los palestinos en la Franja de Gaza, sometidos todos a distintas formas de represión y control, pero también distintos regímenes legales, ¿verdad? Pues te das cuenta de que esta idea de segregación legal, de someter a poblaciones en virtud de su raza o de sus características étnicas o poblacionales a distintos regímenes legales, la definición legal como crimen contra la humanidad está muy clara y se aplica a la perfección. Y Chaso, llevamos años hablando de la solución de uno o dos estados. ¿Ese planteamiento es erróneo? Creo que es una forma de intentar de no permitir que la gente y que la comunidad internacional se centre sobre la realidad en el terreno. Al final, en una realidad en el terreno que, como os decía, es una soberanía total del Estado de Israel, es una situación de apartheid. ¿De qué sirve hablar de solución de dos estados? Al final, ¿qué posibilidades hay de que se cree un Estado palestino en los próximos 5 años, 10 años, me atrevería a decir incluso 50 años? Ninguna, ¿verdad? Mientras tanto, mientras seguimos hablando de negociaciones, soluciones de dos estados, el proceso de paz de Oriente Próximo y todas esas palabras grandilocuentes, los palestinos siguen siendo sometidos a este régimen de control y dominación, a una violencia sistemática. Nos llegan todos los días, todas las semanas, cifras de no solo muertes y asesinatos de palestinos, muchas veces niños o adolescentes, sino también de otras violaciones de derechos humanos. De hecho, la propia ocupación y el propio bloqueo de Gaza ya representa una violación sistemática del derecho internacional, ¿verdad? Y mientras, cada vez que la comunidad internacional interviene, vuelven a hablar de este proceso de paz de Oriente Próximo, de estas negociaciones, de esta solución de los estados, en vez de centrarse sobre la violación en el momento del derecho internacional. Entonces la salida sería focalizar sobre todo en esa apartheid y acabar con ese régimen totalitario y violento. Yo creo que la propia palabra solución ya representa un problema en estos casos, porque en vez de centrar y en cómo intentar que no se cumpla este derecho internacional, nos centramos en lo que es esa idea de solución, que es un poco siempre futura y también un poco determinista. La solución es intentar acabar con la impunidad de la que ha gozado Israel a lo largo de estos últimos años a la hora de violar, cuando ha violado el derecho internacional de distintas formas, y algo que han acreditado numerosísimos juristas internacionales. Si Israel ha contado con esta impunidad, y esto lo hemos visto en otros fenómenos globales, Rusia también tenía esa impunidad, otros estados autoritarios que también atacan a poblaciones indefensas también han contado con esa impunidad por parte de la comunidad internacional, pues al final están tan envalentonados que la violencia sistemática contra estas poblaciones se intensifica, ¿verdad? Entonces sí, la solución es intentar poner fin a esta impunidad, y en este caso, por ejemplo, la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea tienen un papel importante a este respecto, con esta posición realista que han adoptado, que deja completamente de lado el derecho internacional. Te despido con esa pregunta que dejabas en Twitter para que cada una reflexione por su cuenta. ¿Por qué ponemos mucho más esfuerzo, asteriscos, advertencias, contorsiones en explicar nuestra postura sobre Palestina que sobre cualquier otra cuestión de relaciones internacionales? Para entender lo que ocurre en este país, os recomiendo el libro Palestina, ocupación, colonización y segregación de Itxaso Domínguez. Muchísimas gracias. Mil gracias. Y después de preguntarnos cómo ve el mundo lo que pasa en Palestina, vamos a profundizar en ese terreno para tratar de entender cómo es el día a día de su población. La total desconexión de las autoridades palestinas con su pueblo, la ocupación israelí y la falta de futuro para la mayoría de los jóvenes les ha hecho buscar nuevos referentes. Uno de ellos es Ibrahim al-Nabusli, un joven de 18 años, miembro del grupo La Guarida de los Leones, que fue asesinado el pasado verano.
Su muerte marcaría un nuevo símbolo para una joven generación que crece sin perspectivas y que ha decidido emprender la lucha armada. Escuchábamos un fragmento de la crónica que el fotoperiodista Bruno Cebenin publicó en el diario El Salto a su regreso de Cisjordania hace muy poco. Lleva desde 2017 viajando y documentando la violencia en esta zona de Palestina. Bruno, crudos días. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En Cisjordania te encontraste con lo que en tu crónica denominas el triángulo de fuego contra la ocupación. ¿Qué es? Eso es. Bueno, el triángulo de fuego es un término que saqué de si formas línea recta, las ciudades del norte que están ahora más resistiendo contra la ocupación son las ciudades de Tulkarem, que está al oeste cerca del muro, Nablus y al norte Jenin. Entonces, si juntas estas ciudades forman un triángulo. En este triángulo es donde más está sufriendo estos últimos años la ocupación y donde las jóvenes, sobre todo jóvenes de los campos de refugiados generalmente han decidido tomar las armas para defenderse de tomar esta nueva vía de escape, de defensa para intentar defenderse de la ocupación. Bruno, tú has sido testigo directo de ese aumento de la violencia en Cisjordania, del que muchos están hablando hoy. ¿Puedes darnos algún dato, un ejemplo para entenderlo? Sí. Sencillamente, si miras las cifras de fallecidos, 2022 se cerró como uno de los años más sangrientos en los últimos 20 años, que 20 años es muchísimo, que es casi el final de la segunda intifada. 2023, solo en el mes de agosto ya la había superado esa cifra con más de 200 asesinados, de los cuales 40 eran menores, una cifra que obviamente ha aumentado muchísimo ahora mismo. Entonces, eso te da un poco te muestra un poco cómo es la situación en este momento. De hecho, tú contabas en Twitter que este verano has acudido a 9 funerales, 5 de ellos de menores de 17 años. ¿Cómo es una infancia en Palestina? Mejor dicho, ¿se puede ser un niño en Palestina? ¿Que te encontraste en esa población que son niños y jóvenes sin perspectiva? Mira, yo cuando fui en 2017, que fue mi primer viaje, no tenía muy claro qué iba a documentar, quería ir a aprender, y una cosa que te das cuenta cuando estás ahí es cuanto más tiempo pasas ahí, menos sabes y más aprendes, ¿no? Esto no es un problema de blanco-negro, hay una escala de grises muy, muy amplia. Y me centré en la infancia porque me chocó mucho, porque Palestina es un lugar sin infancia, no hay infancia. Tú naces ya en un país donde estás sometido a la ocupación, donde estás bajo ley militar, donde tus hermanos están en la cárcel, tu padre está en la cárcel, tus abuelos están en la cárcel, tu familia ha habido un mártir, en tu pueblo has visto un mártir, has visto un funeral, con todo lo que conlleva eso, y lo has normalizado, ¿no? Vas a la escuela, te gasean, vas al pueblo de al lado en una excursión, te paran del autobús, te chequean militares, o sea, estás acostumbrado a un nivel de violencia y convives con una zona militarizada que obviamente te bloquea y te afecta mucho psicológicamente. La población palestina es una población psicológicamente rota. Todos están rotos, los niños no tienen referentes, miran a sus padres están rotos, no tienen a nadie que les proteja, entonces han aprendido a convivir en este contexto. Y ahora incluso hay algo que es importante decir también, que al vivir en una ley militar, los palestinos están sometidos a la ley militar, estos niños pueden ir a la cárcel, han sido arrestados. Hay niños de 14 años que los militares arrestan y detienen de forma administrativa, es decir, sin juicio ni pruebas, durante 3 meses, que pueden ir alargando a juicio del propio soldado, de lo que les apetezca. Entonces, obviamente, la situación que tienen es catastrófica, ¿no? No hay una infancia per se. Otra persona que conoce muy bien cómo se vive, cómo se sobrevive hoy en ese país roto que es Palestina, es Raquel Martí. Ella es la directora ejecutiva de la Agencia para los Refugiados Palestinos en España y siempre una magnífica guía en este conflicto, a la que ya escuchamos en el programa, en el especial que hicimos en Bilbao, sobre lo que ocurre entre Israel y Palestina. Raquel, crudos días. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cuál es la situación en este momento, según vuestras informaciones? Bueno, pues las últimas noticias son que hay casi ya 500 muertos palestinos, entre ellos casi un centenar de niños, y el número de heridos continúa elevándose. Ya estamos rondando los 2.700 heridos. En estos momentos hay más de 125.000 personas desplazadas a lo largo de la Franja de Gaza. De ellas, 74.000 se encuentran en las escuelas preparadas como refugio por parte de UNRWA. Lamentablemente estas escuelas no son sitios seguros, puesto que ayer
Un proyectil impactó en una de las escuelas donde había 225 personas refugiadas. Afortunadamente no hay muertos ni heridos, pero la escuela ha quedado bastante dañada. Por otro lado, Israel está advirtiendo ahora mismo a la población que abandonen el sur de la Franja de Gaza. Realmente esto es alguna situación que ya vivimos en el 2014, en el que antes de bombardear determinadas áreas, el ejército israelí ordenaba a la población gazatí salir de sus viviendas, pero es que realmente no hay ningún sitio al que acudir, porque ahora mismo se está bombardeando por tierra, mar y aire la Franja de Gaza. Y las personas, como digo, es un espacio de 365 kilómetros cuadrados donde prácticamente no hay ningún lugar seguro ni ningún lugar al que desplazarse. Por otro lado, tenemos también noticias de que están bombardeando ahora mismo los campos de refugiados de Shati y de Jabalia. Son zonas densamente pobladas, más densamente pobladas que la mayor parte de la Franja de Gaza, porque son zonas, los campos de refugiados, donde viven prácticamente cientos de miles de personas hacinadas. Se están bombardeando edificios residenciales. Hay veces que el ejército israelí avisa a la población con escasos segundos para que abandonen sus viviendas, pero hay en otras ocasiones en los que no reciben ningún aviso y estas edificaciones se reducen a escombros con las familias dentro de estas viviendas. Tenemos noticias de familias de hasta 10, 18 miembros que han sido asesinados por las bombas israelíes. No hay electricidad. Se están suministrando una media de 3-4 horas de electricidad al día porque Israel ha cortado el suministro de combustible que entra en la Franja de Gaza, con lo cual a media tarde ya la población queda completamente a oscuras y solamente se ilumina el cielo con las bombas que caen sobre Gaza. Se ha destruido ya una inmensa red de aguas, de las aguas que van a las viviendas. Hay 400.000 personas sin agua en sus viviendas, pero hay que recordar que dentro de la Franja de Gaza el 95% del acuífero está contaminado, con lo cual no hay agua potable. Y también tenemos noticia de que determinados centros de salud, en concreto 7 centros de salud, han sido alcanzados también por los bombardeos. Hay 6 trabajadores humanitarios muertos y 4 heridos. Se han atacado también ambulancias y los hospitales están absolutamente colapsados del número de heridos que están llegando en estos momentos. ¿Por qué esta estrategia de atacar centros sanitarios, ambulancias, edificios civiles? Bueno, es algo que estamos viendo siendo testigos en cada una de las ofensivas israelíes. Como digo, la Franja de Gaza es un sitio densamente poblado, no queda un metro cuadrado sin que haya viviendas, edificaciones, poblaciones, y muchas veces estos bombardeos son indiscriminados y alcanzan todo tipo de instalaciones civiles, no solamente clínicas de salud, también escuelas, también mezquitas, todo tipo de infraestructuras, comercios, granjas, etcétera. Raquel, según los datos de UNRWA, casi 6 millones de refugiados palestinos viven en condiciones de peligro, de miseria, en distintos lugares como campamentos sitiados, zonas sometidas a bloqueo militar, ciudades devastadas por bombardeo desde que este conflicto les sorprendió sin previo aviso hace más de 70 años. ¿Teméis que lo que está sucediendo ahora agrave aún más la situación de estos refugiados, que aumente esa población refugiada? Bueno, en cada uno de los conflictos se produce un aumento de la población refugiada, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la situación en Siria con 11 años de guerra, en donde vivían 500.000 de refugiados de Palestina y que están absolutamente afectados por esta guerra y que han vuelto a ser desplazados, ¿no? Lo que les pasa a la población palestina es que a lo largo de los años no solamente son una vez refugiado en tu vida, ¿no? Que lamentablemente es lo que le ocurre a la mayor parte de los refugiados, es que los refugiados de Palestina se convierten en refugiados muchas veces, en desplazados internos muchísimas veces, y por supuesto esto lo que hace es aumentar las necesidades de la población. Y estamos hablando además de que UNRWA, que es la única agencia que tiene mandato para atender a la población refugiada de Palestina, está en quiebra. No recibe la suficiente financiación desde hace ya muchos años. Cada año tenemos que estar haciendo llamamientos de socorro a la comunidad internacional porque nos quedamos sin fondos para poder atender a los refugiados. Te agradecemos, Raquel, que sea siempre tan clara, tan directa, incluso denunciando la situación que padecéis en el trabajo que intentáis hacer desde UNRWA. Te dejo marchar porque sé que tienes otra conexión inmediatamente y, como siempre, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros por este programa. Hasta luego. Hasta luego. Bruno, ¿tú crees que lo que ha ocurrido servirá para concienciar a la opinión pública internacional del maltrato al que someten los israelíes a los palestinos?
o dentro de una semana se nos habrá olvidado, o incluso veremos un apoyo masivo a Israel? Sinceramente no sé qué contestarte, porque esto parece como un bucle que repetimos durante años. O sea, parece que las desgracias solo llegan a la opinión pública cuando es de un lado. En este caso, es decir, como os he contado antes, Palestina estaba siendo sometida al año más sangriento de los últimos 20 y aquí nadie paraba a poner el foco. De repente ha ocurrido esto, todos nos ponemos otra vez a mirar hacia Palestina, todos nos hinchamos a poner tweets, todos empezamos a opinar, pero no entendemos la realidad del asunto ni el por qué. Yo creo que nos hacemos las preguntas adecuadas, ¿no? Que es ¿por qué sucede esto? Esto no es una especie de partido en el que tú te posicionas, yo soy pro-palestino, yo soy pro-Israel. Aquí hay un problema de base, que es que la comunidad internacional ha dejado hacer con total impunidad a un Estado, someter a otro a una apartheid constante, sin rendir cuentas jamás, siendo impune total. Entonces, si tú eres un Estado impune que puedes hacer lo que te dé la gana a una población que tienes oprimida, obviamente en algún momento esa furia tiene que salir de una u otra forma. Gracias, Bruno, por el trabajo que haces y por mostrar esa impunidad con la que actúa Israel. Ojalá el trabajo periodístico, entre otros, ayude a acabar con este bucle infernal en el que viven los palestinos. Bruno C. Nevin, muchísimas gracias. Un abrazo. A vosotros. Donde otros ponen muros de pago, nosotros los derribamos. Carne Cruda, un podcast en abierto gracias a ti. Financia el programa en carnecruda.es. Ojalá cayeran también los muros que tienen encerrados a los palestinos y palestinas. Nos vamos con la West Eastern Divan Orchestra, la orquesta creada por el director argentino-israelí Daniel Barenboim y el intelectual palestino Edward Said para reunir a músicos israelíes, palestinos y árabes de Oriente Próximo con el objetivo de generar un lugar de encuentro a través de la música en el que se superen las diferencias entre culturas y el enfrentamiento palestino-israelí. En 2012 interpretaron las 9 sinfonías de Beethoven en Londres, haciendo coincidir la 9ª con la inauguración de los Juegos Olímpicos en la capital británica. Y aunque estamos muy lejos del espíritu de concordia universal con el que termina esa sinfonía, nos queremos despedir con este himno a la alegría que representa la esperanza de una humanidad mejor y unida. Como os decía al inicio, ayer decidimos levantar el programa que teníamos previsto para hoy porque queríamos hablar de lo que está ocurriendo en Israel y Palestina. En pocas horas, en nuestro día de descanso y trabajando a destajo, hemos sacado adelante este especial que solo es posible por los oyentes que financiáis al mejor equipo de la radio para que podamos hacer periodismo independiente. Quiero aprovechar, por cierto, para agradecer a mis compañeras el trabajo brutal que han hecho en estas pocas horas. Si puedes, por favor, ayúdanos a seguir siendo sostenibles en carnecruda.es, gracias a los que con vuestro apoyo permitís que el programa sea libre y sea en abierto. Violeta, mañana más, literalmente, porque tenemos programa doble. Sí, por la mañana vuelve Tomo y Lomo con Elvira Lindo, ni más ni menos, y por la tarde nos vamos al teatro con León Benavente para celebrar nuestros 10 años y sus 10 años de independencia. Todavía quedan entradas, tenéis el enlace en nuestra web, en nuestras redes, y sabéis que es otra manera de hacer posible esta República Independiente de la radio. Queremos veros las caras tan cerca como las de los muchos oyentes que hoy nos han acompañado, porque escribieron a productores@carnecruda.es. Tenemos ganas de celebrar esta década y lo bueno de la vida, nosotros que tenemos el privilegio de vivir en paz. Ojalá no tuviéramos que hacer un programa sobre la guerra y el apartheid en Palestina, ojalá hacerlo sobre el final de una y de otro. Inshallah. Eso es, salud y república. Y que la radio os acompañe.